Hola a todos nuestros espectadores y bienvenidos a este espacio de reflexión con el grupo número 6. Hoy abordaremos un tema complejo y muy debatido, pero sobre todo muy polémico, el cual expresamos con la siguiente pregunta: ¿debe aplicarse la pena de muerte en el Perú? Es una pregunta complicada. Es por eso que explicaremos tres argumentos, tanto a favor como en contra, respaldados por expertos, hechos y cifras actuales. A continuación, pueden ver a cada uno de nuestros 6 participantes, quienes expondrán un argumento cada uno. Así que empecemos con este debate. Primera parte. Argumentos a favor. Comencemos con el principio de justicia retributiva, un concepto que tiene un peso importante a la hora de debatir sobre la pena de muerte. El analista político Luis Benavente menciona en su columna para La Tercera que en situaciones de violencia extrema o en situaciones de crimen especialmente atroz, como pueden ser abusos a menores o incluso asesinatos seriales, la sociedad necesita una respuesta proporcional para que así se restablezca el orden y sobre todo la confianza en el Estado. Según Benavente, la pena de muerte, lejos de ser una especie de venganza, podríamos decirle, resulta más un límite moral, un límite que el Estado impone sobre aquellas personas que han cometido actos tan atroces que simplemente han destruido lo que viene a ser la convivencia y sobre todo la estabilidad social y el equilibrio social. Benavente sostiene que cuando el Estado no responde de manera firme o de manera justa a las situaciones que pueden ocurrir en la sociedad, se debilita en este caso el vínculo que hay entre los ciudadanos y las instituciones, lo cual puede sonar como algo, digamos, simple, pero termina siendo bastante grave. O, como menciona el mismo Benavente en sus palabras, la vida del criminal no puede estar por encima del derecho a la seguridad de millones de ciudadanos. Esta frase resalta la importancia de priorizar la protección colectiva por encima de los derechos individuales de aquel que ha destruido vidas ajenas. Básicamente este argumento se enmarca en una perspectiva ética, la cual busca restaurar el equilibrio moral, pero sobre todo simbolizar que ciertos actos no pueden ser tolerados sin consecuencias severas. Desde este enfoque, esta condena se ve como una herramienta excepcional en defensa de un bien mayor, el cual en este caso es la estabilidad social. Esto ha sido todo por mi parte y ahora veamos qué tiene el resto de mi grupo para decir con respecto a este tema. Buenas, yo voy a abordar la problemática de la pena de muerte desde una perspectiva de una opinión o de un caso público que ya pasó de Carmen Bolfón, que es la vocera de la familia Edel, que sufrió un crimen brutal de conmoción internacional. Ella plantea algo muy claro, que hay delitos que sobrepasan todo límite moral y humano, por eso merecen el castigo más severo posible. Aunque este caso ocurrió en Tailandia, su argumento cabe perfectamente aplicable en el contexto peruano. Vivimos en una sociedad marcada por la inseguridad ciudadana, la violencia y la impunidad. Todos los días los ciudadanos sentimos como el sistema de justicia no responde a esa necesidad urgente de sanción real. Carmen Bolfón afirma y citó, mejor dicho, no se puede permitir que una persona que ha cometido actos inhumanos termine protegida por el mismo sistema que ignora a la víctima. ¿Acaso eso no pasa en el Perú? ¿Cuántas veces hemos visto a delincuentes peligrosos beneficiarse de penas reducidas, vacíos legales o corrupción? Además, su mensaje conecta con algo más importante y más profundo, el sentimiento colectivo de abandono. La gente ya no cree en la rehabilitación como única respuesta, porque hay crímenes que no solo destruyen vidas, también rompen el pacto social. Y en esos casos extremos la pena de muerte se plantea como el último recurso legítimo para restaurar el orden y la justicia. No se trata de venganza, se trata de dar una respuesta firme y proporcional a lo que actualmente muchas familias peruanas viven hoy. Muchas gracias. Ahora veamos el respaldo popular desde un enfoque de hechos concretos. Una encuesta realizada por el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, publicada en 2024,
revela que el 72% de los ciudadanos peruanos está a favor de la pena de muerte en casos de delitos graves. Este dato revela no solo el favoritismo hacia esta pena, sino que refleja el nivel de desesperación social frente a un sistema que ya muchos, o por no decir todos, pero perciben ya como un sistema ineficiente y muy permisivo para que se realicen este tipo de delitos. Para muchas personas la pena de muerte representa la única forma de justicia proporcional ante crímenes especialmente atroces. Y según encuestas recientes, aunque el apoyo social a la pena capital ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo significativo. Al menos en Estados Unidos, menos del 65% de los estadounidenses actualmente la apoyan, comparado con el 80% en 1994. Este respaldo se basa en la percepción de que la pena de muerte brinda un cierre emocional a las familias de las víctimas y reafirma el valor de la vida humana al castigar severamente a quienes la arrebatan de manera brutal. Además, el contexto actual la agrava. Según datos oficiales, los homicidios en el Perú han aumentado un 36% durante el año 2024, alcanzando más de 2.000 casos reportados. Este incremento alarmante ha generado una percepción de que el Estado ha perdido el control del orden interno. Frente a esta realidad, la ciudadanía parece exigir medidas más severas como una forma de autodefensa simbólica. Desde esta visión, la pena de muerte no solo es un castigo, sino también una respuesta política de justicia efectiva que refleja a una sociedad que reclama seguridad y que se cumplan los derechos de esta misma, y que no confía en las penas tradicionales, ya que no crean que estas sean suficientes para contener la ola de la criminalidad, y para muchos ciudadanos es el último recurso ante un sistema penal sobrecargado, lento y falible. Segunda parte. Argumentos en contra. Pasemos a los argumentos en contra. Y empecemos por uno de los más fundamentales, los derechos humanos. La Amnistía Internacional es una organización reconocida a nivel global por su defensa en la dignidad de los seres humanos. Esta sostiene que la pena de muerte no ha resultado ser mucho más eficaz que otras penas ya establecidas anteriormente, como por ejemplo tenemos a la cadena perpetua y a la disuasión de crimen. De acuerdo a sus investigaciones, los países que han abolido la pena capital no han registrado un aumento significativo en los delitos graves, mientras que muchos que la mantienen, los índices de criminalidad siguen siendo elevados. Esto nos deja entender que la relación entre la pena de muerte y la prevención es más política que científica. Además, la amnistía recalca que la pena de muerte es algo irreversible. Una vez ejecutada, no hay forma de reparar los errores judiciales. De esta forma, el Estado se convierte en un agente de violencia institucionalizada, lo cual contradice su misión de proteger la vida y garantizar la justicia. Desde esta mirada, aplicar la pena capital nos convierte más en modelos de venganza que en modelos modernos de justicia. Como segundo argumento en contra de la pena de muerte, se basa en la realidad del sistema judicial peruano. Alberto Belaúnde, expresidente de la Comisión de Justicia del Congreso, ha advertido que el Perú no cuenta con las garantías institucionales mínimas necesarias para aplicar una medida tan extrema sin correr el riesgo de cometer errores irreparables. Esta advertencia cobra aún más peso cuando se consideran los múltiples problemas estructurales que afectan el sistema judicial del país. Nuestro Poder Judicial enfrenta serios cuestionamientos por corrupción, interferencia política y falta de transparencia en los procesos. No se trata de simples deficiencias técnicas, sino de fallas profundas que han llevado a decisiones arbitrarias y condenas judiciales que posteriormente se demostraron erradas. En este contexto, la posibilidad de que una persona inocente sea condenada y ejecutada es real, no solo teórica. Además, a diferencia de otras penas, la pena de muerte es irreversible. Si se llega a descubrir un error judicial luego de la ejecución, no hay forma de revertir el daño. No se puede devolver la vida a una persona inocente. Por lo tanto, aplicar esta medida en un país donde el debido proceso no está garantizado representa un riesgo ético, jurídico y humano demasiado alto. Este riesgo no es menor ni aislado. Se han documentado en el Perú casos de personas que fueron condenadas injustamente por falta de pruebas sólidas, por pruebas manipuladas o por presiones externas. Si se introduce una pena capital en un sistema tan vulnerable, lo que se estaría haciendo es institucionalizar la posibilidad de homicidio legal a inocentes, y esta posibilidad es un Estado de Derecho, debería ser absolutamente inaceptable. Finalmente tenemos el argumento legal
y diplomático. El Perú es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado también Pacto de San José, que prohíbe ampliar el uso de la pena de muerte más allá de lo permitido. Expertos citados por Infobae afirman que para implementar la pena de muerte en delitos nuevos, el país tendría que denunciar el tratado y retirarse formalmente. Un proceso que podría tardar entre 4 a 8 años aproximadamente. Este escenario, además de ser lento y costoso, tendría graves consecuencias para la imagen internacional del Perú. Además, abandonar este tipo de compromisos podría abrir la puerta a sanciones diplomáticas, restricciones comerciales o aislamiento en organismos multilaterales. Por ello, los expertos coinciden en que el costo político, legal y diplomático es desproporcional frente a la supuesta eficacia de la pena capital. Esos recursos, según muchos especialistas, se invertirían mejor en el sistema político, fiscal o penitenciario. Mientras tanto, la criminalidad seguiría avanzando sin una respuesta efectiva. En lugar de gastar tiempo y recursos en una reforma legal incierta, los especialistas proponen estrategias más viables y urgentes, como fortalecer la inteligencia policial, capacitar a los operadores de justicia y crear políticas de prevención del delito. Todo eso desde un enfoque integral. La pena de muerte, en ese sentido, no solo es inviable, sino que podría distraer de soluciones realmente eficaces y sostenibles. Como hemos visto, el debate sobre la pena de muerte en el Perú no es blanco o negro. Hay argumentos sólidos en ambas posturas que nos invitan a reflexionar sobre qué tipo de justicia queremos para nuestro país. ¿Es la pena de muerte una solución o una amenaza a nuestros valores democráticos? Te invitamos a que comentes tu opinión, compartas este video y sigamos construyendo juntos una sociedad informada, crítica y empática. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.